que te afecta, digamos, en lo personal y que hoy afecta a muchas otras familias como lo que te tocó a ti vivir en Parkland con tu hijo. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Disculpa el sonido, pero estoy en un sitio donde hay más gente. No, Eh, Esta llamada la estamos teniendo luego de un tiroteo masivo que pasó hace ya algunos días. Y lo increíble es que ha continuado pasando durante el fin de semana. ujú, Es decir, no se frena, ¿no? sí. He conversado contigo antes sobre este mismo tema y eso fue hace muchas víctimas. Entonces, se está convirtiendo un poco tradición en los Estados Unidos y lo estamos aceptando, que es lo peor. Hablemos, Manuel, del contexto, ¿no? En el que ocurre estos tiroteos. La gente se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Es decir, sobre todo en un país como Estados Unidos. Estamos hablando que, bueno, es un país que tiene su seguridad relativamente controlada. Hablo de la seguridad ciudadana, pero viene alguien que tiene acceso a un arma y comete estos tiroteos masivos que han sido a lo largo de los años constantes, ¿no? Entonces la pregunta es entender un poco, me gustaría que de lo que te ha tocado hacer, porque, bueno, para quien no conozca a Manuel, realmente hacía otra cosa en los Estados Unidos. Emigró y tenía otro trabajo y que se ha dedicado precisamente a este tema luego de la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, hablemos un poco del contexto, ¿no? Del tema de control de armas. ¿Cuál es quizás el origen del conflicto? Porque hay dos posiciones encontradas dentro de una misma sociedad con respecto a las armas. Bueno, fíjate, primero no es cierto, te corrijo, y mi opinión, que además lo demuestran los hechos, que la seguridad ciudadana esté asegurada. La seguridad ciudadana es muy vulnerable en los Estados Unidos. En este país hay más armas que personas. Hay más de 400 millones de armas en la calle. No están allí porque el Estado necesita defenderse. Esto es aparte, estos son civiles, aparte de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, estos son armas que la industria de las armas ha logrado, luego de sembrar el terror, luego de sembrar la desconfianza con tus semejantes, que las personas adquieran las armas. Y eso responde un poco la segunda parte de tu pregunta, porque se ha convertido en un tema cultural. Es decir, aquí tienes que aportar un arma. I think you're pretty great too. A ver. Suena como patriótico. Ujú. Eh, Hay una relación entre tener un arma y ser leal al país, ser leal a la tradición. Entonces, se convirtió en una especie de identidad muy americana, muy norteamericana de los Estados Unidos, porque esto tú no lo ves sucediendo en ningún otro sitio. Países que están armados, países que no están armados, no sucede esto. Hay ciertas regulaciones, aquí hay una ausencia de regulaciones. Hablemos de esa ausencia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el marco regulatorio? Porque una persona puede tener, primero, varias cosas. Una persona, quizás alguien que relativamente pueda tener algún problema o un antecedente penal o quizás alguna patología que no es visible. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo comenzamos a controlar las armas allí, no? Es decir, ¿cuál es la ausencia de esos requerimientos? Porque alguien que tenga un problema o una patología puede tener acceso a las armas de forma tan fácil. Bueno, porque no hay excepción. Es decir, el acceso al arma aquí está justificado, defendido, argumentado en base al texto constitucional. Una interpretación del texto constitucional que es muy conveniente para la industria de las armas. Em, Fíjate que hace unas semanas se escuchaba gente decir, bueno, pero es que ese asesino tenía problemas mentales. Yo no lo dudo. Yo creo que cualquier persona que adquiera una R15 y se vaya a disparar gente tiene problemas mentales, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, no es una excepción. Y no es el común, no es el problema mental. El común es la posesión del arma. Esa sí está en todos estos tiroteos. En muchísimas sociedades hay personas con problemas mentales. Eso no es un problema exclusivo de los Estados Unidos. Sin embargo, en ninguna las personas con problemas mentales tienen libre acceso justificado por el sistema. Aquí sí sucede eso. La ausencia regulatoria es porque hay una especie de alianza
muy conveniente entre los políticos que deberían imponer esas regulaciones y los mismos comerciantes y los operadores de la industria de las armas, que son sumamente, es un lobby sumamente poderoso en nuestro país. Sí, tú me decías algo interesante. Esto es un tema cultural, ¿no? ¿Cómo entender esto? Es decir, la relación de un ciudadano con sus armas, o la relación de los Estados Unidos con sus armas. Bueno, los Estados Unidos siempre han tenido esa actitud un poco arrogante ante el resto del mundo, ¿no? Y esto lo digo simplemente como una crítica que me parece que es bien válida. El todopoderoso, el territorio que no cede, territorio que avanza, que tiene guerras fuera, que tiene guerras en otros espacios, y no se da cuenta de que en este momento tiene una guerra dentro de su propio territorio, que es esta de la que estamos hablando. O sea, los ciudadanos norteamericanos se matan entre ellos. La identidad es esa de la que te digo, es decir, fabricamos armas, tenemos armas, nadie nos va a invadir. Y esa es una percepción muy errada y muy tonta, muy ingenua, porque no nos van a invadir, pero no porque el ciudadano que vive en Arkansas o en Oklahoma tiene una R-15 en su sala. No nos van a invadir porque tenemos un ejército militar súper poderoso Ujú. y una inteligencia militar sumamente efectiva. Pero le hicieron ver al ciudadano que era como una parte de una, es tu responsabilidad, tú tienes que tener, es parte del discurso, pues, tienes que tener un arma para defenderte, defender tu propiedad, defender a tu familia, defender a tu nación. Eso genera una escalada en muchísimos de lo que podría ser una confrontación entre dos civiles que termina en unas palabras, un par de cachetones quizás, pues no, esto termina en un tiroteo. ¿Por qué? Porque las personas están armadas y sedientas de usar su arma en muchísimos casos. Sí. Eh, a ver, al menos 18 personas murieron y hirieron otras 13 en Maine, pero hoy también están dos familias incompletas, ¿no? Dos muertos y 10 personas hospitalizadas, ¿no? Tú pasaste por allí, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con la familia después? Es decir, la responsabilidad del Estado con ustedes. ¿Qué pasa con ustedes luego? Bueno, fíjate, antes de contestarte eso, yo no pasé por allí. Mi hijo pasó por allí. Mi hijo lo asesinaron. Yo todavía no he pasado por allí. Podría pasar por Sí, pero allí. como familia, es decir, Perfectamente como posible. doliente. Te entiendo, Sí, te es entiendo. decir, ¿qué pasa con las familias que quedan incompletas por personas que no tienen las condiciones para portar un arma, o que tienen acceso a un arma, Bueno, una que tiene acceso a un arma sin poder tenerla? Ujú. lo primero que pasa es que la familia queda fracturada. O sea, mi vida no es vida. Yo soy una persona sumamente infeliz. Yo me vine a los Estados Unidos, Shirley, buscando el futuro de mis hijos, no el mío. El futuro de mí no me importaba para nada. Yo dejé Venezuela cuando Venezuela se veía que iba en un camino que no era el con el que yo estaba conforme. Y uno se va pensando que sus hijos van a tener un futuro de éxito, de oportunidad. Y fíjate lo que nos pasó, no solo a mí, a muchísimas personas les sucede. Entonces, ¿qué sucede con esas familias? Bueno, quebrantadas, pero el sistema tiene las maneras de salirse con la suya. Es un país que también las demandas funcionan muy bien. Y, y en cierta forma, personas creen que una demanda civil, un arreglo, puede justificar lo que le sucedió a Joaquín. Y eso es también una percepción muy materialista, muy capitalista. Eso no es así, no señor. Y en todo caso, una vez que sucede el precedente, pues entonces hagamos lo posible porque no vuelva a suceder. Y ahí es donde está el detalle. Aquí no se hace lo posible porque no vuelva a suceder. Mm. Personajes como yo lo hacen, pero tienes que pagar el precio que pagué yo para convencerte de que esto está mal. Bueno, mi esposa Patricia y yo, todos los días, desde la última vez que hablamos tú y yo hasta hoy, hemos trabajado con todas las intenciones de eliminar que esto siga sucediendo. ¿Cuánto han avanzado en ese camino? Si es que se ha avanzado. Hemos avanzado, hay maneras de verlo porque sigue habiendo mucho crimen, sigue habiendo muchísimas víctimas, pero también sigue habiendo más personas que se han sumado a nuestro movimiento. Mm. También sigue apareciendo nuevos líderes políticos en la palestra del ingreso. Ya tenemos personajes en el Congreso que antes no teníamos. Entonces, eso por el lado político.
Por el lado social, pues nosotros somos, quizás has visto, eh, somos muy, tenemos un activismo sumamente gráfico y lo seguimos haciendo y eso no está acostumbrado el norteamericano a ver. Aquí la sociedad es muy pasiva y suceden las cosas y el día siguiente te muestran un juego de fútbol americano y se acabó. Nosotros no estamos permitiendo que eso suceda y sí son muchísimas las personas que se suman a nuestro movimiento. Ahora, Oliver, cuando te preguntaba es, bueno, la responsabilidad del Estado o cuando ustedes pasaron por este momento, es decir, más allá de hasta que llegó el juicio, porque tardó, por cierto, ¿cuál es el seguimiento que le hace el Estado a las familias, ¿no? Sobre todo, y que le haga caso, además, a las peticiones, porque en este caso ustedes son un movimiento, ¿no? Que hacen para, bueno, para tener un control de armas más efectivo. Porque no sé si la petición de ustedes es, bueno, que efectivamente el tema de que se desarme la población o que haya un control de armas más efectivo, ¿no? Creo que es interesante conocer eso. Sí, no, bueno, desarmar a la población es una utopía, eso Sí. no va a suceder. Tú puedes regular ciertas armas que están en la calle. Yo creo que nadie necesita un arma de asalto, una R-15, un arma de guerra. Nadie necesita tener esa arma en su casa. No hace falta, no, no hay ninguna justificación. Mm. ¿Ok? Nadie necesita comprar 2.000 municiones. Nadie necesita eso. Eso se puede regular también. Y ahora bien, la responsabilidad del Estado hacia las familias no existe. Y el normal de las familias no es el que ven en nosotros. Nosotros estamos haciendo esto más allá de lo que podría ser una familia, porque tenemos derecho a no hacer nada. Tenemos cuando tú pierdes un hijo, el ser más querido, el castigo más increíble que te puedas imaginar, pues tú tienes derecho a retirarte, a no hacer nada y tienes derecho a matarte si quieres. El Estado nos responde a nosotros, a la familia Oliver. ¿Por qué? Porque la familia Oliver se ha involucrado directamente en esto y no, no vamos a permitir que esto se pase y simplemente sea, bueno, una situación más que sucedió. Nos responde cada vez que hacemos una actividad, cada vez que hacemos una acción, cada vez que yo redacto algo en la prensa, cada vez que mi esposa sale y visita a los congresistas y a los senadores, nos responde. Ahorita le estamos metiendo una demanda y no te puedo dar muchos detalles sobre eso, pero ya la vas a ver en un par de semanas, que va directamente dirigida a los responsables de esto. Lo más duro, Oliver, Emanuel, es que lo más duro de esto es que desde que hablamos, cuántas matanzas masivas no han ocurrido y no ocurre nada desde el punto de vista legal, ¿no? Creo que es lo más, bueno, lo más duro de esto, lo más complejo. Sí, han sucedido un par de cosas, una muy simbólica, pero que a la larga puede arrojar resultados, que es que se abrió una oficina, Ujú. cosa por la cual yo luché mucho, una oficina en la Casa Blanca que solo va a atender al tema de la violencia por las armas, y luego se pasaron un par de leyes, pero es muy poco, tienes razón, es muy poco o casi nada, no se ve, queda absorbido sobre dentro de ese maquinaria de las armas, que es tentáculos que son Sí, súper agresivos, ¿no? Pero mira, a mí no me queda otra opción sino seguir intentando cosas distintas. Y esa probablemente sí. es una lección importante. Para que otros no pasen por el mismo dolor de ustedes como familia. Yo creo que eso Por supuesto. es parte del compromiso. Tus palabras para aquellos que están viviendo lo que tú viviste hace unos años en Parkland, ¿no? Estamos hablando, lo decía, 18 personas, o sea, 18 familias que han quedado bueno, desintegradas, ¿no? Por lo que ha ocurrido, más las que pasó, las de Tampa, ¿no? Que además hay muchos heridos, pero ya hay 2 muertos confirmados, ¿no? ¿Cuáles son tus palabras para estos familiares? Bueno, yo creo que en este momento, pues, el mundo se les vino encima, es perfectamente comprensible, pero que no dejemos de juzgar el sistema en el que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos en un sitio que hace 2 o 3 semanas estaba ofendido por el terrorismo mundial. Hicimos todo lo que se pudo hacer como nación y lo seguimos haciendo. Y sin embargo, el terrorismo local lo aplaudimos, lo aceptamos. Eso fue un acto terrorista, eso que tuviste hace una semana. Eso es muy similar, muy similar. Y dime a qué te suena que una persona se meta en un sitio donde hay personas inocentes divirtiéndose, escuchando música y las masacren y las maten sin ninguna razón factible. Eso es terrorismo.
y tiene que tratarse como terrorismo. Está avalado por los Estados Unidos. Cualquier político que esté detrás de eso es cómplice de esas muertes, sea demócrata, sea republicano, no me interesa. Esto es un tema de salvar vidas, no de salvar a la industria de las armas. ¿Ustedes tienen, digamos, algún tipo de información? Si esto es una motivación, digamos, personal, de alguien que, bueno, que se levanta, que tiene algún problema y hace esto, ojo, sin nada mínimo hacer apología al delito, todo lo contrario, o está asociado, podría estar asociado a terrorismo de otro tipo. No, Mm, varía la razón, no varía ¿cómo se llama? El proceso. mm, Ellos se sienten, aquí muchísima gente se hace llamar portador responsable de armas, se llaman Responsible Gun Owner. Y ese es un título autoadquirido. mm, Nadie otorga ese título, no hay ninguna licencia para eso. Pero lo que hemos venido diciendo nosotros es que ese portador responsable de armas, en un segundo, bajo ira o bajo cualquier eventualidad que suceda, deja de ser responsable y comete ese asesino del que estamos hablando la semana pasada, era un instructor de tiro. Era un instructor de tiro. mm, Era el concepto de lo que sería un portador sí, responsable de armas. sí. Y fíjate tú, entró a un sitio y arrasó una carnicería, terminó haciendo ahí. Gracias, Manuel, por acompañarme para tocar este tema. Manuel Oliver, venezolano, padre de Joaquín Oliver, quien falleció en el tiroteo de Parkland. Nos ha hablado del contexto de, bueno, de estos tiroteos masivos que han pasado en los Estados Unidos, al menos dos en esta última semana, en Maine, y ayer o el fin de semana en Tampa. 7:55, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias.